Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057293, estudio la Ingeniería en Sistemas Computacionales y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, bueno, vamos a dar inicio con lo que es el proyecto integrador de la materia de Administración de Bases de Datos. Primeramente vamos a responder al cuestionamiento de qué es una base de datos orientada a objetos. Hemos tratado el asunto de que una base de datos es una recopilación de información que se almacena directamente en un sistema y que, bueno, obviamente representa algo que se puede consultar en el futuro. La orientación a objetos tiene que ver con la forma en cómo se van a almacenar esos datos. En este caso es un poquito más gráfica, se ha manejado que son cuestiones multimedia, cuestiones a lo mejor de como sonidos, imágenes y demás. Entonces prácticamente es en donde se implementa un sistema de información que representa datos de forma de objetos. Lo que es la orientación a objetos es lo que nosotros hemos manejado en las aplicaciones, en todo lo que actualmente utilizamos en nuestros smartphones y en este caso también en algunas computadoras. El modelo orientado a objetos prácticamente tiene que ver con clases, objeto, variable y en este caso un método. Pero la clase sabemos que es una representación, es un tipo de objeto que en este caso lo vamos a describir a través de una serie de características y obviamente lo que son los atributos que puede contener, así como son las variables, que en este caso es el almacenaje de la información de un determinado objeto, algunas de sus características como lo hemos mencionado, y en este caso el método, que es lo que ejecuta ese objeto como tal y lo que lo representa. Bueno, un poquito más adelante vamos a mezclar un ejemplo de la vida real y bueno, haciendo un comparativo con lo que es el modelo relacional, en donde tenemos prácticamente lo que es la relación, las tuplas, que en este caso sabemos que son las filas, ¿verdad?, donde se manejan todos los parámetros, y los atributos en este caso y el procedimiento de almacenado de la información. En este caso es lo que tiene que ver con una base de datos orientada a objetos, que obviamente es una cuestión de más gráfica, de multimedia, y que obviamente es una serie de objetos que se representan con determinados atributos y que pueden pertenecer a una clase, obviamente con sus variables, que en este caso es el almacenaje de la información, y en este caso los métodos, que es lo que va a ejecutar determinado objeto. Bueno, siguiendo con lo que son la base de datos orientada a objetos, sabemos que esos se componen, ¿verdad?, de clases y precisamente objetos. Definiéndolos de una manera, tenemos que una clase es la colección de objetos que contienen los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos. Y tenemos que un objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos, en este caso del mundo real. Sabemos que es una cuestión más gráfica, es una cuestión que tiene una forma, ¿verdad?, que se puede representar de alguna manera. Y bueno, lo que podemos decir es que todo objeto pertenece a una clase y toda clase puede tener objetos de las mismas características. Vamos a ver el ejemplo de la vida real. Tenemos lo que es el auto, ¿verdad?, como parte de la clase, y en este caso los objetos es las características de este auto, que puede ser lo que es la marca, el modelo, el año, en este caso el color, también el número de puertas y puede ser incluso las placas un poquito más específico. Y hablando, vamos a ver algo que es prácticamente el método, que es la función que va a llevar a cabo el objeto, que en este caso es arrancar, acelerar y frenar, ¿verdad? Que eso es lo que lo va a distinguir, ¿verdad?, de otro tipo de objetos, ¿verdad?, de una determinada o de otro tipo de clases. Esto es lo que es la diferencia entre clase y objeto, que en este caso están vinculados uno con el otro. Bueno, ahora vamos a responder el cuestionamiento de qué es un modelo de dominio. Precisamente un modelo de dominio es un esquema que muestra en este caso las clases o parte de ellas, en este caso también con sus atributos. Además también describe el comportamiento de estos objetos. En él se representan las relaciones de generalización, en este caso agregación, asociación y dependencia, ¿verdad?, las cuales reflejan cómo se heredan, en este caso, los atributos entre dichas clases. Precisamente vamos a hablar en este caso de un modelo que tenemos aquí que tiene que ver con estudiantes, maestros, tipos de maestros, área y carrera, y en este caso también aspirante. Los estudiantes aquí funcionan como una clase abstracta. Tenemos que los estudiantes puede ser una clase de tipo hoja, y en este caso tenemos el área, lo que es el maestro, los tipos de maestros, y lo que es la carrera, en este caso como otro tipo de clases. Cuando hablamos de un modelo de dominio, precisamente lo que representa, lo que implica todo lo que es el modelo, en este caso es el dominio que integra este tipo de clases. Esto es lo que va a dominar dentro de lo que es este modelo. Pues prácticamente esto es lo que representa un modelo de dominio, que puede representarse en diferentes tipos de esquemas, en este caso de bases de datos orientados a objetos. Y bueno, esto es lo que representa un modelo de dominio.
Hace un momento mostramos una gráfica acerca de cómo se representa un diagrama de dominio en donde vienen ciertas clases con diferentes atributos. Aquí vamos a mencionar acerca de a qué se refiere que dentro del proceso de modelado, en este caso de datos de una base orientada a objetos, se encuentra un mapeo de datos, precisamente como lo mencionamos hace un momento y como lo demostramos en el cuestionamiento anterior. Menciona los términos que son necesarios para descubrir las características, en este caso, de una clase. Precisamente, pues sabemos que debe tener el nombre de la clase. Normalmente se especifica que es necesario utilizar un sustantivo que la represente, como en este caso auto o computadora, y lo que es los atributos, que en este caso qué características propias va a tener esa clase. En este caso es una propiedad o característica con la siguiente información. Tenemos que puede representar el nombre, en este caso del atributo, que en este caso puede ser, en el caso de un estudiante, la edad, en este caso es una característica. El tipo de dato también puede ser numérico, carácter, y en este caso booleano, puede ser a lo mejor un tipo de dato que puede tener diferentes dimensiones, y el valor en este caso inicial, que normalmente puede iniciar con un valor que represente desde cero. Y bueno, en este caso un alias. En este caso, durante el proceso de programación o diseño de un sistema de datos, puede darse un nombre a una propiedad que puede identificarse durante el proceso de diseño de la programación. Y bueno, en este caso puede también ser public, protected, y en este caso también puede ser de manera private. En este caso el public se representa con el signo más, que es una clase, en este caso de dominio público. El protected, en este caso, se representa con el símbolo de número. En este caso el atributo, o como lo manejamos a veces el hashtag, en este caso el atributo puede, en este caso, ser utilizado por cualquier clase hija. En este caso puede ser a lo mejor una subclase. Y en este caso lo que es el private, que se representa con el símbolo de menos, que indica que el atributo en este caso es propio. En este caso damos dentro de lo que es el proceso de datos y lo que es un mapeo, lo podemos representar dentro de una gráfica, ¿verdad? Como en este caso en el diagrama de dominio, y debe de contener todos estos elementos para que se pueda representar, en este caso como lo mencionamos, gráficamente. Entonces, estos objetos dentro del núcleo de datos se menciona bajo estos términos. Y bueno, continuaremos con el siguiente tema. Bueno, finalmente vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una NoSQL o no SQL. SQL sabemos que es una base de datos, ¿verdad?, que en este caso utilizan un esquema relacional, que es decir que todos los datos están relacionados entre sí. Y en este caso las no SQL, que significa Not Only SQL, aplican una flexibilidad para almacenar distintos tipos de información, en este caso no estructurada como documentos, en este caso PDF, Word, Excel, y también puede manejar datos como emails, SMS, localización, gráficos y lo que se puede conocer como Big Data. Aquí estamos hablando acerca de las redes sociales, ¿verdad? Donde se maneja un tipo de información que es de forma aleatoria y que es impredecible, ¿verdad? En este caso, a diferencia de lo que son las SQL. Vamos a mencionar por lo menos algunas diferencias específicas. En este caso, lo que es el SQL almacena datos de manera estructurada, como lo hemos mencionado, y las no SQL lo hacen en su formato original, no importando en el momento en el que se pueda originar la consulta de la información. En este caso, las SQL proporcionan en este caso, capacidad de escalar muy baja, en este caso, y en comparación con las no SQL, pues es todo lo contrario prácticamente. SQL también tiene poca adaptación a las diferentes consultas que se hace de información, y las no SQL en este caso es un poco más flexible, y finalmente las SQL son más estandarizadas, y en el caso de las no SQL, que en este caso carecen de homogeneización. Prácticamente lo que estamos viendo es que las SQL son bases de datos estructuradas que van orientadas a un tipo de información específica, que son relacionales y que obviamente proporcionan consultas de manera, en este caso, estandarizada, ¿verdad? Si queremos a lo mejor tener una base de datos de información de trabajadores, vamos a encontrar trabajadores de una misma empresa, o en este caso a lo mejor de medicamentos de una misma empresa. Y las no SQL, como lo hemos mencionado, son bases de datos que están normalmente en las redes sociales, que se les considera con Big Data, que podemos consultar información de diferente tipo en cualquier momento y de manera más rápida. Entonces, prácticamente esto es lo que es la diferencia entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL, que en este caso significa Not Only SQL, ¿verdad? Prácticamente sabemos que es más flexible, más diversa, y en este caso en la actualidad es la que más se utiliza en las bases de datos, sobre todo en redes sociales. Muchas gracias, con esto concluimos lo que es el proyecto integrador de la materia de administración de base de datos.
Realmente estos son los temas que prácticamente me llevaron a interesarme con la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, poder estructurar una base de datos para el uso dentro de un área específica y poder diseñar todos los sistemas que nos puedan facilitar las operaciones dentro de un ámbito laboral. Eh, yo insisto que requerimos de mayor tiempo, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esta materia. Es muy justo lo que es el tiempo que se invierte y prácticamente pues el sistema en línea así es de esta forma. Pero bueno, prácticamente sí estamos aprendiendo y comprendiendo todo lo que tiene que ver con el diseño de bases de datos. Es una cuestión de práctica, es una cuestión de estar viendo estos temas todos los días para poder, en este caso, adquirir mayor experiencia. Y bueno, ya con esa base pues vamos a continuar haciéndolo de manera continua. Muchísimas gracias, muy buenas noches.